Qué lindo es alabar y adorar al Señor, hacerlo con todo nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Les saludo en la dulce paz de Jesús. La dulce paz de Jesús. Muy bienvenidos a nuestra reunión este domingo 20 de marzo. Ya estamos terminando marzo. Ya comienza la primavera. Damos gracias a Dios por los días lindos que hemos tenido. Bendito sea el Señor, el sol brillando en el horizonte. Gloria al Señor. Me alegro de verles a cada uno de ustedes. Hoy estamos aquí porque hay un concierto arriba a las 5. Pero el próximo domingo, si Dios lo permite, volvemos a estar en el templo. Gloria a Dios. Quiero continuar con el tema que comencé el pasado domingo, edificar sobre la roca. Le doy la bienvenida también a quienes nos están viendo a través de internet. Edificar sobre la roca. Pero antes, todo país tiene su constitución, ¿verdad? A la cual se rigen los políticos, a la cual se rige el parlamento y también sus ciudadanos. Yo pensaba, si quisiéramos leer la constitución del reino de Dios, ese que Jesús vino a predicar y nos mandó a nosotros, ir y predicar del reino de Dios. ¿Saben? Yo pensaba, deberíamos ir al Sermón del Monte. Al Sermón del Monte es la predicación más sublime que podemos encontrar. Y el evangelista Mateo le dio tan importancia al Sermón del Monte que ocupó 3 capítulos enteros de su evangelio, desde el 5, 6 y 7 al Sermón del Monte. Ahí vemos los atributos que debemos tener los cristianos, y también yo diría la naturaleza del reino de Dios. Este sermón está lleno de enseñanzas, es para leerlo una y otra vez, y es tan importante porque cada una de esas enseñanzas están ahí para edificar nuestras vidas cristianas. Y Jesús no quiere que sus palabras, sus enseñanzas, caigan, como se dice, en saco roto, sino que no lleguen a afectar nuestra vida, que no lleguen a afectar nuestro diario vivir, nuestro diario caminar, sino que sus enseñanzas quieren que haya una verdadera transformación en nuestras vidas, una verdadera transformación, una transformación real, genuina en nuestras vidas. Bendito sea el Señor, porque su palabra es viva, su palabra es eficaz, su palabra vivifica. Pero así como dijimos el domingo pasado, no es solo leer la palabra, no es solo escuchar la palabra de Dios, sino que hay que obedecer, hay que hacer y hay que ponerla en práctica. Cuando estaba pensando en estas cosas, recordé el locutor de la radio en Montevideo, donde teníamos 3 horas de programa por día. Se habrá escuchado el evangelio este hombre y los demás que trabajaban en la radio. Pero recordé que él un día nos dijo, lo había leído sin duda, nos dijo: si el mundo viviera el Sermón del Monte, qué diferente sería todo. Pero dijo una gran verdad: si el mundo viviera el Sermón del Monte. Porque una cosa es leer, una cosa es
disfrutar de las enseñanzas y decir, wow, qué enseñanzas tremendas tenía Jesús, sino que la cosa es obedecer las enseñanzas. La cosa es ponerlas en práctica en nuestra vida diaria. Bendito sea el Señor. Y este Sermón del Monte comienza, como la mayoría debe saber, en el capítulo 5 con las bienaventuranzas. Y comienza con la bienaventuranza del pobre en espíritu. Y termina con la ruina de quien confía en sí mismo y quien confía en sus propias fuerzas, como el necio que leímos el domingo pasado, que edificó su casa sobre la arena. El objetivo de este sermón, del Sermón del Monte, yo diría es la meta para todo cristiano verdadero, porque nos muestra el que obedece, el que sigue las enseñanzas y el fin que le corresponde, y también aquel que no lo hace y el fin que le corresponde. O sea, en definitiva está hablando de vida o de muerte espiritual para cada uno que lee y escucha la palabra de Dios. También justicia, justicia para los que creen y obedecen, y ruina para los que no obedecen. Quizás creen, hay mucha gente que cree que existió un tal Jesús, pero no están dispuestos a obedecer su palabra. Vamos ahora al texto que tiene que ver con esta enseñanza que tuvimos el domingo pasado, pero esta vez quiero leerlo en el Evangelio según San Lucas, que él también habla sobre este tema. En el capítulo número 6, el verso número 46, lo leímos y hablamos de él el domingo pasado, cuando Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Porque, hermanos, cuando llamamos a Jesús Señor, tenemos que hacer lo que Él nos dice, así de sencillo. No tiene ningún tipo de complicación. Si estamos dispuestos a llamar a Jesús Señor, tenemos que hacer lo que Él nos dice. Porque si no, no es el Señor. Si no estamos dispuestos a hacer lo que Él dice, no es el Señor. Será un hombre bueno, como mucha gente dice, un maestro, como decía el locutor de la radio, un maestro. Alguien que realmente habló de tal manera que si el mundo lo siguiera sería tan diferente. También otras religiones hablan de Jesús como un profeta. Pero hermano y hermana, Él quiere ser Señor en nuestra vida, con todo lo que eso equivale. Señor en nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Jesús. Verso 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Hay un proceso para edificar una casa común. Todos lo saben, se supone. Y hay un proceso para edificar nuestra vida espiritual. Yo quiero decir tres cosas rápidamente. La primera es encontrar la roca, que es Jesús. Encontrarlo. Y la Biblia dice que el que busca, halla. O sea, el que busca al Señor lo va a encontrar, sin ninguna duda. La Biblia dice también, busquen al Señor mientras puede ser hallado. Mientras puede ser hallado. ¿Cuánta gente cuando a veces testificamos de Jesús o contamos una experiencia o le hablamos del Señor, no dicen más adelante tengo tiempo, voy a vivir, voy a hacer esto, voy a estudiar, voy a prepararme para más adelante, cuando no saben si habrá más adelante?
Porque la vida se puede cortar y si no recibieron a Jesús en su corazón, terminarán en el infierno. Porque no hay otra cosa, hay cielo y hay infierno. Y mucha gente tiene miedo de decirlo. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Y como dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Hoy, mañana no sé. Mañana yo no estaré más en la tierra o mañana Cristo ya ha venido a buscar a su iglesia. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de decidirnos. Yo quiero seguir al Señor y que Él sea el Señor en mi vida. Que Él sea el Señor. Aleluya. La Biblia también dice, me buscarán y me encontrarán. ¿Pero de qué forma? Cuando me busquen de todo corazón. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Así que lo primero es encontrar la roca, es encontrar a Jesús. Lo segundo, leímos ahí, hay que cavar, hay que ahondar. Para construir una casa y que tenga buen fundamento es lo que hay que hacer. En el plano espiritual hay que leer, hay que estudiar, hay que escudriñar las Escrituras. Y escudriñar es más que leer, más que pasarlo por arriba. Escudriñar es indagar, es investigar, es examinar las Escrituras. Jesús dijo en Juan capítulo 5, verso 34, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas esto digo para que vosotros seáis salvos. Y el verso 39, escudriñad las Escrituras, dijo Jesús, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Escudriñad las Escrituras. Y en el libro de los Hechos, que relata la historia de la primera iglesia de Cristo en la tierra, Pablo y Silas están en Berea. Y entonces leemos capítulo número 17 del libro de los Hechos, verso 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque de Tesalónica los habían echado a Pablo y a Silas, porque mucha gente se había convertido al Evangelio. Dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y dice, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Qué bueno es, hermano y hermana, escudriñar la Escritura. Porque de esa manera, ni yo, ni nadie que les predique, les engañarán. Porque lo vamos a comparar lo que escuchemos con la palabra de Dios. Y si está de acuerdo, amén. Y si no está de acuerdo, punto. No lo escuchen más. Porque debemos escudriñar las Escrituras, como dice aquí, para ver si estas cosas eran así. Hay que escudriñar las Escrituras para de esa forma tener el fundamento en nuestra vida cristiana. Y Jesús es la roca, y dice la Biblia que Jesús también es el fundamento. O sea, encontramos la roca y el segundo paso es hondar y excavar hasta preparar todo para que el fundamento de nuestra vida cristiana esté pronto. Jesús es la roca, Jesús es también el fundamento. Luego que una persona conoce a Cristo, le recibe en su corazón, le recibe en su vida, pasa a ser propiedad de Jesús, porque Él lo compró con su sangre. Pasamos a ser propiedad de Jesús, porque Él nos compró con su sangre, repito. Y entonces, el tercer punto. El primero era encontrar la roca. El segundo, cavar y ahondar hasta llegar a poner el fundamento. El tercer punto, obedecer. Vuelvo otra vez a lo mismo, obedecer. Seguirle, caminar con Él. Porque, hermano y hermana, esa es la única garantía que cuando vengan tormentas sobre nuestra vida, pruebas, luchas, aflicciones,
que han venido y vendrán siempre, porque mientras estemos en la vida lo habrá. Pero es la única garantía de que nuestra casa no se caerá, de que nuestra vida cristiana seguirá en pie, seguirá firme hasta el último día que Dios nos tenga aquí en la tierra. Y no se caerá porque está puesta sobre la roca. La roca, el fundamento, y luego ir construyendo a través de la obediencia a la palabra del Señor. Verso 49, volvemos a Lucas, el capítulo 6. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Como dijimos el domingo pasado, los dos hombres, en cierta manera, comenzaron de la misma manera. Los dos querían construir su casa. A los dos les vino la tormenta por igual, al prudente y al necio. Pero, ¿cuál fue la diferencia para que una casa permaneciera y la otra se destruyera? La diferencia fue el fundamento. Tener un buen fundamento para luego ir edificando la casa. Yo ayudé a edificar un templo en Montevideo, pero no soy constructor ni nada por el estilo, pero seguramente es más fácil, es más sencillo, es más rápido, es más barato inclusive, edificar sobre la arena o edificar sobre la tierra, cavar unos pocitos ahí y empezar a levantar las paredes. Pero es más seguro, o es la única manera de ser seguro, es edificar sobre la roca para que la casa permanezca. Bendito sea el Señor. Quiero decirte algo, y entiéndeme bien. Una cosa es creer en Jesús. Mucha gente cree. Incluso la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Ellos creen, pero no son salvos. Porque solo creer no nos lleva a la salvación ni a la vida eterna. Mucha gente cree que Él existió. O sea, una cosa es creer en Jesús y otra cosa es creerle a Jesús. Creerle a Jesús, creerle a sus enseñanzas, creerle a sus palabras. A ver si me entienden lo que quiero decir. Obediencia. Yo pensaba obediencia, diferentes maneras de tener obediencia. Una es obediencia simplemente para ser salvo. Rígido, duro. Yo tengo que obedecer para ser salvo. Esa es una manera. La otra manera es una obediencia para honrar a Jesús. Una obediencia para agradar a Dios. Una obediencia para agradecer a Dios por todo lo que Él es, por todo lo que significa, por todo lo que Él ha hecho, que es perdonar todos nuestros pecados y darnos vida eterna. Diferentes formas de obedecer. Una cosa es obedecer, y vuelvo otra vez a la forma rígida, para no ir al infierno. Tengo que obedecer para no ir al infierno. Tipo mandamientos del Antiguo Testamento, donde ellos tenían que seguir una cantidad de mandamientos y una cantidad de leyes que no las podían llevar, no las podían sobrellevar. Otra cosa es obedecer como forma de agradar y de agradecer el gran amor de Jesús. Obedecer para agradar y agradecer el gran amor de Jesús. El cristiano verdadero, hermano y hermana, no se obliga a hacer la voluntad de Dios. La hace por amor. La hace por agradecimiento. Jesús mismo dice en Juan 14, verso 15, si me aman, guarden mis mandamientos.
Él no se pone duro, no se pone rígido, no vuelve a la ley antigua, sino que Él les dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Así de sencillo. En el verso 23, porque el que me ama, mi palabra guardará. Sencillo. Mi palabra guardará. Y entonces el resultado dice, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Aleluya. Obedecer por amor. Obedecer por amor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Voy de a poco llegando al final. De a poco. Pregunto, ¿sobre qué estás edificando tu vida? ¿Sobre qué estás edificando los planes que tienes por delante? Porque para edificar sobre la roca, yo diría dos cosas. Podemos hablar muchas cosas más. Pero una, debemos establecer en nosotros el señorío de Cristo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Dijo Jesús. Establecer en nosotros el señorío de Cristo. Que Él realmente sea el Señor en nuestras vidas. Repito, con todo lo que eso equivale. Es llamarlo Señor. Pero haciendo lo que Él nos dice. Honrándolo. Y dándole lo mejor a Él, lo mejor de nosotros. Dándoselo a Él. Es establecer el señorío de Cristo en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. En segundo lugar, recibir la palabra. Que la palabra de Dios sea implantada en nuestros corazones. Porque esa es la única manera que podamos llevarla a la práctica. La palabra implantada en nuestros corazones. Y para poder hacerlo, hermano y hermana, hay que humillarse ante la presencia de Dios. Hay que reconocer que sin Él nada somos ni nada podemos hacer. Reconociendo que solo Él, el que edificó su casa como quiso sobre la arena, seguramente era un orgulloso que dijo yo hago lo que quiero y de la manera que quiero. Y así terminó. Humilde, ser humilde delante de la presencia de Dios. Y yo diría cantar el coro, sin ti nada somos en el mundo, sin ti nada podemos hacer. Y para poder decirlo hay que ser humilde, hay que reconocer que solos no podemos hacer nada, que sin Él no habría vida cristiana, sin Él no seríamos nada, bendito sea Dios. Y es como... Ustedes saben, hacer un injerto, por ejemplo, en un árbol o en una planta. Hay que hacer un tajo, hay que abrir. Y entonces ahí se coloca una rama o lo que uno quiera, ¿verdad? Un injerto. Y de esa manera, ese injerto que colocamos empieza a recibir vida, empieza a recibir savia y empieza a crecer y empieza a desarrollarse. Y yo diría que nuestra vida cristiana es más o menos igual. Que sea como un injerto, o sea, que nos abran el corazón. Y quizás nos duele. Porque hay cosas que no están bien. Porque hay cosas que hay que sacarlas de nuestra vida. Y nos duele. Pero entonces es abrir el corazón, injertar en lo profundo del corazón la palabra de Dios. Y de esa manera dar fruto, el fruto de Cristo en nuestras vidas. Y el llamado cristiano o el cristiano verdadero está llamado para llevar fruto, el fruto de Cristo. Ya voy a ir a eso, pero a veces, y lo he predicado yo también, cuando hablamos de llevar fruto como cristianos, a veces pensamos es predicar, es dar testimonio, es ganar almas para Cristo. Eso es llevar fruto. Y no digo que no, es también llevar fruto. Pero vamos a leer. Jesús compara al reino de Dios con una viña, con un viñedo. Y entonces Él dice, Juan capítulo 15,
yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, y es dura la palabra, lo quitará. El que no lleva fruto no sirve afuera del reino de Dios. Pero el que lleva fruto lo limpiará para que lleve aún más fruto. Para que lleve más fruto. Llamado llevar fruto no es algo opcional en nuestra vida cristiana. No es que si quiero llevo el fruto de Cristo en mi vida y si no quiero no lo llevo. No es opcional. Ahora, ¿qué es llevar fruto? El fruto de Cristo en mi vida. Podríamos hablar mucho, pero para hacerlo fácil y que se entienda, yo diría que llevar fruto es una vida cambiada, es una vida transformada, es una vida centrada en Jesús. Centrada en Jesús. Que el señorío de Cristo sea algo presente en nuestra vida. Llevar fruto es una vida a la que hemos muerto a nosotros mismos. Y a través de nosotros sea la vida de Cristo la que se refleje. Es un poco lo que dijo Juan el Bautista. Que yo mengüe y que Él crezca. Que yo mengüe. El diccionario dice que yo me reduzca, que yo me disminuya, que yo mengüe y que Él crezca. Y estaba mirando diferentes versiones de este texto bíblico y me gustó mucho uno que dice, Él debe brillar más y que yo quede en la sombra. O sea, que yo no aparezca, que cada vez yo aparezca menos, mi yo, mis deseos y todo lo demás aparezca menos y que sea Él el que brille a través de mi vida. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Llevar fruto de Cristo es una vida que busca complacer a Dios, no a sí mismo ni a los demás, sino complacer a Dios por sobre todas las cosas. Una vida cuya prioridad siempre sea Dios. Y llevar fruto, y con esto es lo último, solo se logra permaneciendo en Jesús. Y permanecer en Jesús es un estilo de vida. Porque Él es el Señor en mi vida, porque yo le pertenezco, porque Él me pertenece a mí y porque yo entonces tengo un estilo de vida donde Jesús sea el que resalte a través de mí. Significa vivir de tal manera que siempre estoy con Él, que puedo caminar con Él tomado de la mano y que vivo de acuerdo a su palabra. Lo dijo Jesús. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, Él sigue diciendo, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero no es de cualquier manera. Es si permanecen en mí, dijo Jesús, y mis palabras permanecen en ustedes. Es decir, que sus palabras vivan en nuestros corazones, en nuestras mentes y que las llevemos a la práctica. Y termino como comencé el domingo pasado, con Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y como leímos, vinieron las tempestades, vinieron los ríos, vinieron los vientos, pero la casa no se cayó porque estaba fundada sobre la roca. Aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. Hermano y hermana, amigo y amiga que puedas estar viéndome, edifiquemos nuestras vidas sobre la roca. Edifiquemos nuestras vidas sobre la persona de Jesús y sus enseñanzas. Bendito sea el Señor. Escuchemos con atención las palabras de Jesús y sigamos las instrucciones que Él nos da en su palabra, porque es la única forma de poder combatir las pruebas de la vida
que todos tenemos, de una o de otra manera. Hemos tenido y tendremos pruebas mientras estemos aquí en la tierra, pero la única manera es siguiendo las instrucciones de Jesús, siguiendo su palabra y edificados sobre ese fundamento que es Cristo. Bendito sea el Señor. Termino. Dedícate a escuchar las palabras de Jesús y a obedecerle. Solo así tu casa, tu vida cristiana no caerá. Edifiquemos sobre la roca. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a orar.